Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre emociones. En primer lugar, voy a hacer un breve repaso sobre el concepto de la emoción para intentar transmitir algunas ideas que desde nuestro punto de vista como psicólogos nos parecen muy importantes, ya que este concepto pues está en boca de todo el mundo sabe más o menos lo que es una emoción, hablamos mucho de ellas, tenemos un montón de expresiones en nuestro lenguaje que hacen referencia a esta idea de la emoción, pero es verdad que en muchos contextos o en muchas ocasiones parece que se trata de algo negativo. Solemos intentar quitarnos las emociones, solemos evitarlas, solemos hablar de ellas como si fueran enemigos internos, como si fueran algo malo de lo que nos tenemos que deshacer. Y nada más lejos de la realidad. Desde la psicología sabemos que las emociones son parte esencial de nosotros, nos sirven para multitud de cosas y sin ellas realmente sí que tendríamos un problema, porque las emociones son una fuente fundamental de información. Es verdad que lo que a veces nos cuesta es gestionarlas, es expresarlas, es poder modularlas de una manera que nos haga estar bien. Pero eso no quiere decir que sean algo negativo. Son una función más del organismo y como tal tenemos que aprender a convivir con ellas, tenemos que usarlas y tenemos que entenderlas como un valor muy importante que tenemos como seres humanos. Así que, como os digo, en este primer vídeo lo que vamos a hacer es comentar algunos de los principios más importantes de las emociones. Son ideas muy importantes que me gustaría que supierais antes de hablar de cada una de las emociones en particular, porque cuando entendemos estas cosas, cuando sabemos que de verdad las emociones no son algo negativo, quizás empezamos a tener una relación un poquito más amable con ellas. Y creo que esas primeras ideas son fundamentales para poder hacer después cualquier otra cosa y para dejar de pelearnos al menos tanto o tan voluntariamente con ellas. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las emociones a nivel así como más científico, ¿no? ¿Qué es esto de tener una emoción? Bueno, me gusta decir que son algo que podemos englobar en una especie de sistema psicobiológico, es decir, que lo notamos a nivel mental, pero que está en el cuerpo. Es orgánico, es algo que sentimos en nuestro organismo, es parte de nuestra biología y es un conjunto de señales internas que nos sirve para dar respuesta a las cosas que están pasando en nuestro entorno, a las cosas que nos suceden y que nos ayudan a dar respuestas de dos tipos fundamentales. Respuestas de aproximación hacia las cosas, hacia los estímulos, hacia las experiencias que podemos tener, o respuestas de defensa ante esas cosas que ocurren en nuestro entorno. Es decir, que en función de lo que nos dice nuestra emoción, nos impulsa a hacer una de esas dos cosas básicas. A veces esto puede ser difícil de entender y nos da la sensación de que en realidad no nos está esa emoción informando tanto, pero probablemente esto se deba a que hemos aprendido a ignorarlas o a despreciar ese valor informativo que realmente pueden llegar a tener. Es muy importante que las emociones nos organizan para la acción, o sea, nos dicen o nos ayudan a seleccionar las metas importantes para nosotros. En función de lo que sentimos, pues estamos impulsados, estamos motivados para hacer ciertas cosas, ¿no? Si tengo miedo, estoy de alguna forma sintiendo que tengo que escapar de un peligro o que tengo que huir de algo que no me está viniendo bien. Veremos esto más en profundidad en los siguientes vídeos en los que os hablo de emociones concretas, pero esta idea espero que se entienda en este sentido. Son, por lo tanto, adaptativas, es decir, que no tienen un componente negativo, no son como los virus o como las bacterias. Bueno, las bacterias de hecho son bastante positivas, me refiero a las bacterias que nos hacen estar mal o que nos hacen enfermar. Las emociones no son enfermedades, no son parásitos, no son cosas que nos tengamos que quitar. Todo lo contrario, tienen un valor adaptativo, nos ayudan a relacionarnos mejor con el entorno y realmente también a relacionarnos mejor con los demás. Y nos llevan a actuar modificando esa relación entre nosotros mismos y el entorno. O sea, una vez que conseguimos hacerle caso a nuestra emoción y hacer lo que nos está pidiendo, la emoción desaparece. Es decir, nos ayuda a crear algún tipo de cambio, a hacer alguna modificación, a conseguir algo, a evitar algo, y que cuando hemos gestionado ese objetivo que estaba de alguna forma teniendo la emoción, pues la emoción se extingue porque ha cumplido su función.
Cuando notamos una emoción que se queda ahí atrapada, enganchada, que no paramos de sentir y que nos molesta muchísimo porque no desaparece, seguramente sea un síntoma de que hay algo a lo que no estamos prestando atención, alguna necesidad interna que nos dice que hay algo en el entorno que no nos está viniendo bien o que necesitamos o que queremos. Y si no hacemos caso a las emociones es cuando muy probablemente se quedan como atrapadas, como enganchadas. A veces hablamos de las emociones como algo opuesto a lo racional, a los pensamientos. En realidad es algo relacionado, no es que sea opuesto, es algo que se complementa muy bien. Nuestros pensamientos se ven influidos por las emociones y a su vez, claro que sí, las emociones también se ven influidas por los pensamientos, pero es muy importante saber que las emociones nos ayudan a decidir. Nuestro cerebro, que funciona de una manera muy rápida y en muchos planos conscientes e inconscientes, nos ayuda a tomar decisiones en función de lo que sentimos. Quizás ni siquiera nos damos cuenta, pero si no sintiéramos nada sobre las cosas, tomaríamos decisiones mucho peores de las que tomamos. O sea, solo utilizar el pensamiento y la razón para tomar decisiones es algo muy poco funcional para el ser humano, porque las emociones nos ayudan a la supervivencia, así que son fundamentales. Es importante que además son informativas de uno mismo, o sea, nos dan información sobre nuestras propias reacciones a las situaciones. A veces nos conocemos mejor cuando sentimos cosas. Nos damos cuenta de que algo nos gusta o que no nos gusta en función de cómo nos estamos sintiendo. Y quizás desde aquí o desde una parte más racional no nos estábamos dando tanta cuenta o no éramos tan conscientes de que éramos de esa manera. Permiten además comunicar, esto es una función fundamental de las emociones, ayudan a contarle a los demás cosas sobre nosotros y sobre lo que necesitamos y sobre nuestra disponibilidad y nuestras intenciones. Cuando algo nos está dando asco y hacemos así, el otro sabe que no nos gusta eso, sea lo que sea una comida, sea una actuación, sea una acción, sea algo que nos está pasando. Cuando le decimos al otro, el otro ya sabe que eso no nos gusta. Es decir, que el componente además de la expresión que tiene una emoción es importantísimo para ayudarnos a comunicar mejor a los otros. De hecho, a veces estamos diciendo una cosa con palabras y otra con nuestra cara, porque nuestras emociones nos traicionan, como se suele decir. Es decir, que a veces sentimos en un segundo plano y estamos queriendo decir algo, pero la emoción no acompaña. Y lo que va a pasar en estas situaciones suele ser que el otro hace más caso a esa parte emocional que a esa parte racional. Es decir, si decimos, sí, me está gustando, vale, puede ser coherente, pero si decimos, sí, me está gustando, cualquier persona que vea esto va a saber que en realidad no te está gustando y que lo que dicen tus palabras no se ve acompañado por tus emociones. Por lo tanto, me voy a fiar más de tus emociones porque tu cara está diciendo algo que no estás pudiendo controlar. Entonces, las emociones normalmente dan información muy válida al otro y es una de las funciones que parece que tienen. Es verdad que dependiendo de las vivencias que hayamos tenido en nuestra vida, de nuestro aprendizaje, de ciertas experiencias estresantes o traumáticas, puede haber una dificultad para expresar las emociones, para gestionarlas, para sentirlas, para notarlas, pero eso no quiere decir que las emociones sean malas. Puede estar siendo una señal de que haya algo que se está quedando atrapado o atascado en el pasado. Es decir, de que una de nuestras emociones esté respondiendo más bien a cosas del pasado que a cosas del presente. Esto se puede trabajar, por ejemplo, en un proceso de psicoterapia. Pero lo importante es que entendáis que la emoción no es el problema en este caso. El problema está siendo algún tipo de bloqueo, algún tipo de atasco que está ocurriendo en la memoria de la persona, pero no el hecho de que se esté sintiendo bien o mal en función de esas experiencias del pasado. Así que, por poner así rápidamente una serie de puntos, como un decálogo, ¿no?, de qué son las emociones, voy a deciros pues, unas ideas muy importantes que recapitulan todo esto que estoy contando. En primer lugar, son universales, es decir, que todos las tenemos. No hay personas más emocionales que otras, hay personas que expresan más sus emociones, quizás, o las expresan de una manera más evidente, pero todos sentimos emociones. Y además todos las sentimos todas. Hay una serie de emociones que son comunes a todos los seres humanos. No hay unos que tengan rabia y otros que tengan tristeza, todos las sentimos todas. Son adaptativas, nos sirven, ¿no? Son útiles, nos ayudan. Son innatas, son biológicas
y estamos predispuestos a sentirlas todas. Es decir, nacemos con ellas, o al menos con la capacidad para empezar a desarrollarlas y a sentirlas. Así que tampoco podemos escapar en ese sentido, ¿no? Es como nuestro organismo ya genéticamente viene determinado a que empecemos a sentir emociones. No hay emociones malas, hay emociones desagradables, incómodas, pero no son malas. No hay unas que haya que quitar y otras que haya que poner. Todas son necesarias, todas las debemos sentir y las tenemos que sentir porque de hecho todas las vamos a sentir. Son fisiológicas, es decir, se sienten en el cuerpo, no son solo una experiencia mental, no solo es algo que yo me diga, que yo piense, que yo razone, de hecho es más bien algo diferente a eso, ¿no? Es más bien algo físico, algo que notamos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Por eso duelen o molestan o dan placer, son algo que sentimos en nuestro cuerpo. Y algo fundamental, muy importante, que quizás sea la clave de muchísimos malestares surgidos de la experiencia emocional. Y es que nuestro cerebro tiene la misma capacidad de sentir emociones con cosas reales, es decir, cosas que están pasando, que con cosas imaginadas. Porque tenemos esa gran capacidad como seres humanos, fantasear, imaginar, y desde ahí a veces estamos sintiendo cosas que en realidad no se corresponden con algo que esté pasando, ¿no? Sino con algo que estamos imaginando. Y además podemos sentir emociones ante estímulos externos, es decir, ante cosas que tengamos fuera en el ambiente, pero también ante estímulos internos, ante cosas que nos pasen en el cuerpo. Y por ejemplo, que algo me duela me puede hacer sentir miedo. Entonces, esa experiencia emocional se aparece después de una experiencia física, de una experiencia interna. O que piense una cosa me puede hacer sentir culpa, o que tenga ganas de hacer algo me puede hacer sentir miedo o rabia, es decir, que pueda surgir una emoción en función de o en respuesta a cosas que están pasando en el interior. Bien, pues hasta aquí este repaso básico sobre estas ideas que nos ayudan a entender mejor en qué consisten las emociones, y en los siguientes vídeos iremos viendo cosas más concretas de cada una de las emociones que experimentamos los seres humanos.